Objetivos iniciales de la clase, me gustaría proponer lo siguiente. Primero que nada, conocer cuáles son los procedimientos que tenemos actualmente disponibles para preservar la fertilidad. Segundo, reconocer cuáles son las pacientes que van a ser candidatas para poder ofrecerle estos tratamientos. Y por último, revisar los resultados oncológicos y reproductivos que tenemos hasta el momento. Me gustaría también nombrar un poco el impacto de la importancia de este tema. En Argentina, como bien ya saben y ya se habló, se diagnostican alrededor de casi 5.000 nuevos casos al año, donde más del 40% van a ser menores de 40 años, y teniendo en cuenta que al día de hoy el deseo materno o la edad promedio de maternar ha sido muy retrasada, vamos a tener un gran grupo de pacientes que van a venir con esta problemática. Recientemente se publicó esta guía, que es una guía de ASCO, la cual trata sobre lo que es la preservación de la fertilidad, que nos habla de ya métodos establecidos de lo que es preservación de la fertilidad, que más o menos lo que quise mostrar acá es como que ya está en base a 4 columnas importantes, las cuales vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Vamos a comenzar por lo que es cirugía conservadora del útero. También recientemente se han publicado las guías nuevas de este año de la NCCN, donde podemos ver que hay un apartado particular en el cual va a hablar solamente del tratamiento de la fertilidad. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Primero que nada, lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a hablar de preservación de la fertilidad es realizar una selección adecuada de las pacientes. ¿A qué pacientes? Esto es como a rasgos generales, no es que vamos... Así que, ¿a qué pacientes podemos ofrecérselo? Primero que nada, la paciente tiene que tener un deseo real de fertilidad futura, tiene que estar dentro de los estadios iniciales o tempranos de la enfermedad, tiene que caer también dentro de lo que es las histologías de bajo riesgo, que son aquellas que son escamoso, cualquier grado, y adenocarcinoma exclusivamente grado 1 y grado 2. Y por sobre todas las cosas tiene que tener ausencia de enfermedad a distancia que esté documentado por imágenes. Si bien recordamos, la FIGO, recién en la última clasificación, toma realmente la importancia de lo que es la resonancia magnética. Antes, con un examen físico, se plantea que podríamos hacer una elección adecuada de estas pacientes. Pero a partir de la última clasificación, vemos que la resonancia toma un papel mucho más fundamental, principalmente en este caso, que es para ver si la paciente es o no candidata para preservar la fertilidad. La resonancia hoy en día es la mejor modalidad para nosotros, tanto para demostrar el tamaño tumoral, para hacer la medición más adecuada, también nos da información de lo que es la extensión endocervical, la profundidad de la invasión, la afectación parametrial y ganglionar. Hay muchos estudios los cuales hoy en día hablan de la importancia de este tema. A fines prácticos me pareció bastante cómodo dividir en 3 grupos principales de los que vamos a ir hablando. Vamos a ir en lo que son los tumores microscópicos, los tumores menores a 2 centímetros y tumores mayores a 2 centímetros. Vamos a comenzar por lo que son los tumores microscópicos. Acá podemos ver que la guía de la NCCN va a incluir en este grupo aquellas pacientes que son estadio 1A1, sin invasión linfovascular, en las cuales hoy en día ya está avalado por múltiples estudios, si bien son estudios retrospectivos, la mayoría, o prospectivos con poca evidencia. Hoy en día ya está avalado el uso de lo que es la conización, siempre y cuando este cono tiene que tener ciertas características. Dentro de esto, uno de los principales es que el margen sea negativo. Si bien a veces puede ser un cono y el margen no dar negativo, está planteada la posibilidad de realizar reconizaciones o pasar a hacer una cirugía un poco mayor, de hacer una traquelectomía. Si bien la técnica siempre se prefiere lo que es la conización fría, está avalado también que se puede realizar tanto el LIP como microaguja, pero hay que tener cuidado en la técnica que no tenga artefactos térmicos la muestra, porque lo más importante en estos casos es evaluar justamente el margen. También tratar de que siempre la muestra
no esté fragmentada y que se sugiere que tenga por lo menos 1 milímetro de distancia en el margen libre. Como dije, hay un montón de estudios que hoy en día apoyan la utilización. Hay 3 grandes revisiones en las cuales podemos ver que la supervivencia global a 5 años está cercana a 98-99% y la tasa de recurrencias es menor al 2%. Tenemos después los tumores menores de 2 centímetros. Acá contamos con un abanico un poco mayor de posibilidades quirúrgicas. Vamos a tener lo que es la agonización, la traquelectomía simple y la traquelectomía radical, recordando de igual manera que en estas pacientes el riesgo de afectación ganglionar es menor al 5%. No es un número alto, pero en estas pacientes ya es necesario realizar siempre lo que es la evaluación ganglionar. Acá la guía de la NCCN lo que hace es como que nos describe un grupo de pacientes, las cuales, vamos a llamarlo para no repetirlo 80 veces, que tengan criterios de cirugía conservadora, que básicamente van a ser que con una conización previa tengan ausencia de invasión linfovascular, que tengan conos, que tengan márgenes negativos, dentro de cuáles las histologías ya habíamos hablado, que sean escamosas de cualquier grado o adenocarcinoma grado 1, grado 2, que el tamaño tumoral sea hasta 2 centímetros, que la profundidad de invasión en la conización sea menor a 10 milímetros y que por supuesto tenga imágenes de afectación locorregional negativas. En estas pacientes se puede realizar nuevamente una conización. Como dije, es fundamental en estas pacientes primero realizar una evaluación ganglionar. Hoy en día, si bien esto ya lo hablábamos en clases anteriores, si bien todavía, si bien ya se conoce la importancia de lo que es el ganglio centinela y está avalado, aún estamos esperando resultados de estudios prospectivos para que nos den una evidencia mayor. Hoy nosotros en nuestro servicio, en general, todo el último tiempo estuvimos haciendo la detección del ganglio centinela con verde de endocianina y previamente se hacía con azul. Pero tenemos mayoritariamente los últimos años todo lo que es evaluación por ganglio centinela. A continuación, lo que me gustaría mostrar acá es 2 estudios que son claves para apoyar el uso de cirugías menos radicales en este grupo de pacientes. Primero que nada, acá lo que les muestro es un artículo de la doctora Planté, donde analiza lo que es la seguridad de la traquelectomía simple como una alternativa con seguridad oncológica a las cirugías radicales. En este caso, lo que hace es, en pacientes muy seleccionadas de bajo riesgo, tumores menores de 2 centímetros, sin invasión linfovascular, con márgenes negativos y ganglios negativos, se confirma que la radicalidad de la cirugía no es necesaria y teniendo en cuenta que este tipo de cirugías va a tener menos complicaciones, menor mortalidad y una mejor tasa de embarazos. Y acá muestro el SHAPE, que si bien es un estudio prospectivo, estudio fase 3 randomizado y multicéntrico, que si bien no habla en sí de lo que es la traquelectomía, sí nos ayuda o nos apoya en realidad a hablar de una desescalada quirúrgica en aquellas pacientes que son bajo riesgo, manteniendo una sobrevida. A continuación también tenemos otro estudio que es el CONSERV, que en este caso es un estudio prospectivo multicéntrico de un solo brazo. En el objetivo sí fue evaluar la viabilidad de la cirugía conservadora y la seguridad oncológica. Tenía criterios de inclusión muy específicos, que son los que ya habíamos dicho que son de bajo riesgo, y este estudio se volvió un pilar fundamental en lo que es la evidencia para la cirugía conservadora. Podemos ver que en este brazo lo que se realizó a las pacientes fue conización y LEC con evaluación ganglionar. Solamente dieron positivo 2 pacientes, las cuales fueron excluidas, y presentó una recurrencia del 2,4%.
Con respecto a los resultados obstétricos, del total de las 40 pacientes, se reportaron al momento de la publicación de este estudio 14 embarazos, de los cuales 13 fueron de término. Por lo tanto, tuvo buenos resultados obstétricos. Entonces, podemos concluir que en pacientes seleccionadas con estadios iniciales, en carcinoma de bajo riesgo, es seguro ofrecer la cirugía conservadora, que sería conización o traquelectomía simple. Y a continuación vienen las pacientes con un poco más de riesgo, que son aquellas pacientes que son estadio 1A1, 1A2, con invasión linfovascular, que si bien también se puede ofrecer conización biopsia, también se le puede ofrecer con mayor seguridad una traquelectomía radical. En este grupo también incluiríamos lo que son las pacientes estadio 1B1 que no cumplen con la totalidad de los criterios de preservación de fertilidad, y en casos seleccionados estadio 1B2. ¿Qué casos seleccionados son? Principalmente aquellas pacientes que, si bien el tamaño tumoral es mayor, no tienen invasión profunda del estroma ni afectación parametral ni ganglionar. En estas pacientes lo que podemos ofrecerle es una traquelectomía radical, que podemos recordar que esto se empezó a utilizar desde el año 1987. La primer traquelectomía radical que fue comentada, que fue presentada, fue la del doctor Dargent a través de lo que es la traquelectomía radical vaginal, que esta la podemos comparar con lo que sería una histerectomía radical de tipo B, que nos confiere la resección del cuello, del mango vaginal y una resección de los parametrios. Posteriormente vino lo que es la traquelectomía radical abdominal, que vemos que nos confiere un mayor margen a nivel parametrial. De igual manera, estas pacientes este procedimiento solamente en pacientes que tengan histologías favorables. Y acá viene una pregunta importante: la laparoscopía. ¿Qué pasa con el rol de la laparoscopía en este tipo de procedimientos? Si bien a partir de la publicación del LAC se vieron modificadas todas las conductas en gran parte de las instituciones, ¿por qué? Porque el abordaje mínimamente invasivo se asoció con mayor riesgo de recurrencia y menor supervivencia global. Se pregunta si realmente los resultados del LAC son o no traspolables a la traquelectomía y en tumores menores de 2 centímetros. Por lo que después se realizó, o tratando de dar respuesta a esta pregunta, se hizo el estudio del IRTA, que es un estudio retrospectivo internacional, donde se incluyeron las pacientes con traquelectomía radical, tanto por vía abdominal como por vía mínimamente invasiva. Si bien en este estudio se observó una tendencia mayor de recurrencia con vía mínimamente invasiva, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, no se puede responder, pero sí nos va dando una guía de que la laparoscopía podría nuevamente tener un rol importante en este tipo de pacientes, pero aún falta evidencia para confirmar la seguridad oncológica. Entonces, ¿es posible el tratamiento menos radical en estas pacientes? Sí, en aquellos tumores menores de 2 centímetros, que no tengan invasión linfovascular, que tengan una profundidad de invasión menor a 10 milímetros y que tengan ganglios negativos. Y ahora viene la última pregunta: ¿qué hacemos con las pacientes mayores a 2 centímetros? Hoy en día, hacia dónde vamos sería: ¿realizamos directamente una traquelectomía radical en primera instancia o se puede hacer algo más para disminuir el tamaño? Hoy día hay varias revisiones las cuales nos comentan con respecto a que a veces es mejor realizar una neoadjuvancia, una quimioterapia de neoadjuvancia para una reducción tumoral y así poder realizar una cirugía menos radical. Esta es una revisión en la cual se buscaron pacientes que tenían cáncer de cuello de útero con histología favorable,
solamente tenían la tumoración de 2 a 4 centímetros. A estas pacientes se les sugirió realizar neoadjuvancia basada en platinos, y posteriormente en las pacientes que tenían respuesta se les realizaba cirugías de la fertilidad. En esta revisión se evaluaron 114 pacientes, donde posteriormente de las 66 pacientes que trataron de embarazarse, 62 lo lograron. Solamente se reportaron 7 recaídas con una distancia. Si bien, como dije, lo anterior es simplemente una revisión, no cumple con la evidencia necesaria para hacer de este tipo de técnica algo avalado. Está en este momento ongoing lo que es un trial, que es el CONTESA, que justamente es un ensayo de fase 2 multicéntrico de un solo brazo, el cual el objetivo es evaluar la seguridad de la neoadjuvancia seguida de cirugía conservadora. Vamos a ver que los pacientes que se eligen son pacientes con tamaño tumoral de 2 a 4 centímetros, en este caso no importa la invasión linfovascular, idealmente en pacientes menores de 40 años, las cuales tienen deseos de fertilidad y siempre con una evaluación ganglionar previa. Se va a proponer que estas pacientes realicen 3 ciclos de neoadjuvancia, y posterior a los 3 ciclos se sugiere una resonancia para evaluar la respuesta al tratamiento. Solamente van a ir a cirugía preservadora de la fertilidad aquellas pacientes que van a tener respuesta completa sin evidencia de tumor residual, y aquellas pacientes las cuales tienen una respuesta parcial con un tamaño tumoral residual menor a 2 centímetros. Esas pacientes irían a un procedimiento mínimamente invasivo como ser una traquelectomía simple o una conización, y dependiendo de los resultados quirúrgicos van a hacer o no tratamiento adyuvante. Como dije, es un estudio que está ongoing, así que se esperan los resultados para este año, que probablemente aclare mucho el panorama en este grupo de pacientes. A continuación, les quiero mostrar una revisión, que si bien es una revisión de Maurice, en el cual básicamente nos muestra los resultados tanto de recurrencia como tasas de embarazo según el procedimiento realizado. Va a dividir en 2 grupos, lo que es el estadio 1B1 y el estadio 1B2, con siempre ganglios negativos. En este caso, los estadios 1B1, vemos que la traquelectomía radical laparotómica es la que tiene mejores resultados con respecto a lo que es la recurrencia, que simplemente se vio una recurrencia de 2,4%, pero con resultados de embarazos muy bajos, el más bajo de toda la serie, a diferencia de lo que es la traquelectomía radical vaginal, que si bien tuvo un poco más alto la tasa de recurrencia, la tasa de embarazo fue muy alto, con un 71% de nacidos vivos y un embarazo de 58%. Entonces hay que prestarle más atención a lo que serían justamente procedimientos menos invasivos. A continuación, la misma revisión lo que nos va a mostrar es en aquellas pacientes en estadio 1B2 con ganglios negativos, también nuevamente los resultados tanto de recurrencia como de tasas de embarazo. Nuevamente la traquelectomía radical laparotómica tiene la menor recurrencia de 4%, y si bien la neoadjuvancia tiene una recurrencia más alta, en este grupo de pacientes en específico se espera una recurrencia del 10%, así que no estaría muy lejos, y tenemos una tasa de embarazo mucho más alta. Porque, bueno, hoy en día también hay que recordar que justamente en este grupo de pacientes que van a venir con esta problemática de preservar la fertilidad, el único objetivo no sería curar el cáncer, sino también poder acomodarnos a el deseo de vida que cada paciente tiene, sin obviamente dejar de lado lo que es la seguridad oncológica. Como conclusión, entonces, en aquellas pacientes que tengan tumores microscópicos que sean 1A1 sin invasión linfovascular, la agonización es la que mejores tasa de éxito nos informa. En aquellas pacientes que son 1A1, 1A2 con invasión linfovascular, está aprobada lo que es la agonización con márgenes negativas,
o también como opción se les puede ofrecer una traquelectomía simple. La traquelectomía radical, si bien siempre es una opción, va a tener una morbilidad mucho más alta y complicaciones que fueron descritas. Y siempre recordar que a partir de este grupo de pacientes siempre es necesario el estudio ganglionar, ya sea con ganglio centinela o linfadenectomía pelviana. En aquellos pacientes con tumor visible menor a 2 centímetros, con criterios que cumplan los criterios de preservación de la fertilidad, se le puede ofrecer una traquelectomía radical tanto abdominal como vaginal o una conización con linfadenectomía. Si bien hoy en día el gold estándar sería la traquelectomía radical, aún se está viendo si en este paciente es o no seguro, en este grupo de pacientes es o no seguro la conización. En aquellas pacientes mayores a 2 centímetros, menores a 4, la quimioterapia y la traquelectomía radical es una gran opción que aún falta mucha evidencia para confirmar la seguridad oncológica. Y aquellas pacientes mayores a 4 centímetros, por el momento no está recomendada en este grupo de pacientes preservar la fertilidad. Y bueno, eso era con respecto a lo que eran los tratamientos de preservar el órgano fértil. Ahora existen otras opciones que en general se recomiendan en aquellas pacientes donde no se puede preservar justamente el útero. Una de las más estabilizadas o las que más información tiene es lo que es la criopreservación, tanto de ovocitos como de embriones. En general, estas opciones se sugieren que se hagan en pacientes. Primero que nada, obviamente que todo estas opciones tienen que tener siempre implicancia de lo que es el grupo de fertilidad. Y también tiene que ver con que no tenga una urgencia de iniciar el tratamiento a la paciente. ¿Por qué? Porque mínimamente se necesita 15 días para poder realizar estos procedimientos. Se puede hacer entonces lo que es la punción y extracción de ovocitos y también de embriones. Hoy en día se vio que vitrificar embriones tiene mejor tasa de embarazo, pero también tenemos que ver que la paciente tiene que tener pareja, como que lleva mucho más temas legales de importancia. Acá la pregunta y lo que aún está en discusión es desde dónde realizar la punción para extraer los ovocitos. Nosotros en el hospital lo que hacemos es, por vía laparoscópica, bajo visión directa se realiza la punción de los ovocitos y también se puede utilizar lo que son ecografía endoabdominal, que es la misma que se utiliza, por ejemplo, para hacer punciones hepáticas, que nos va a guiar dónde están los ovocitos, los mejores ovocitos. También otra opción que se le puede ofrecer a las pacientes, que no se puede dejar el útero, es realizar la criopreservación de tejido ovárico. Si bien esto es una técnica emergente, hoy en día hay mucho reporte de nacidos vivos ya con esta técnica, la cual puede hacerse posteriormente con trasplante en otra paciente, o también lo que se está usando mucho es la maduración in vitro de los ovocitos, la fecundación, y se puede utilizar con útero subrogado. Acá la única cuestión es cuando se hace esto en la paciente, tener el cuidado de siempre, una vez que se toma el tejido, mandar una muestra para biopsia para confirmar que no haya células malignas en el ovario. Eso todavía es un punto a discutir. Y por último tenemos lo que es la transposición ovárica en aquellas mujeres jóvenes que, como dije, van a tener que realizar algún tratamiento mayor, como ser quimio-radioterapia. Generalmente, en realidad, esto es para las pacientes que van a hacer simplemente radioterapia. Se trata de colocar los ovarios fuera del rango de radiación. Se sugiere ponerla de forma reposicionar tanto lateralmente por encima de la cresta ilíaca o a nivel parietocólico por debajo del reborde subcostal.
Se sugiere también dejar un clip metálico para poder, después con las imágenes, poder ajustar el campo de radiación. Se vio en distintas series, se confirma que la tasa de preservación de la función ovárica fue del 60 al 90%, porque en general esta técnica no está solo sugerida para preservación de la fertilidad, sino también en aquellas pacientes menores a 40 años para mantener la función ovárica. En estas pacientes lo que se sugiere es, una vez que completan el tratamiento que completan la quimiorradiación, se puede estimular a estas pacientes, se puede realizar una punción folicular y generalmente esta técnica iría de la mano de un útero subrogado. Y por último hay una técnica que todavía es experimental, que es la transposición uterina. Si bien ya hay 18 casos que fueron reportados, solamente fueron 6 los casos que fueron a causa de cáncer ginecológico. Hay variaciones en la técnica, pero ya existen registros de 3 pacientes que lograron embarazos espontáneos luego de esta técnica. Y ahora, por último, nos gustaría mostrar un poco los datos de lo que venimos trabajando nosotros en el hospital. Desde 2008 a 2024 hubo un total de 87 pacientes, en las 87 pacientes que se hicieron tratamientos de preservación de la fertilidad con una media de edad de 32 años, y hemos sí notado una recaída del 9%, que si bien está un poco más alto de lo esperable, también tenemos que tener en cuenta que es una serie que abarca un periodo bastante largo y que también es PRELAC. Dentro de las pacientes las cuales han sido seleccionadas para preservación de la fertilidad, vemos que la mayoría eran en estadio 1B1, prácticamente más del 57% de las pacientes. Con respecto a qué tipo de cirugía, fue la cirugía que más se realizó, fue la traquelectomía radical abdominal y seguida de la traquelectomía radical por CTL. Vemos que mayoritariamente en el grupo de las pacientes que eran estadio 1B1, generalmente se hizo más traquelectomía radical por CTL que traquelectomía abdominal. Con respecto a lo que es evaluación ganglionar, en el 100% de las pacientes se realizó evaluación ganglionar, pero simplemente se realizó ganglio centinela en un 40-45%, en un total de 27 pacientes. Acá me pareció importante, por el número de recaídas que tenemos, mostrar cuáles son en el seguimiento, según el tipo de cirugía, qué recaída apareció, y vemos que la recaída a un año mayoritariamente fue en el grupo de pacientes de traquelectomía radical por CTL, y también en el seguimiento hasta 3 años vemos que el grupo que más recaída fueron reportados fue la traquelectomía radical por CTL. Con respecto a lo que es búsqueda de embarazo, vemos que simplemente 32 pacientes de las 87 finalmente decidieron buscar embarazo. Solamente se reportaron hasta el momento 15 nacidos vivos, de los cuales 14 pacientes no lo lograron. Así que hasta ahí. Muchas gracias. Hola María, genial, muy buena la clase. No sé si alguien tiene algún comentario. No, ¿no querías decir vos? No. Bueno, bien, María Ángel, como dato, así para todos los fellows, el objetivo de estas charlas es sacarle el jugo o dar una actualización bibliográfica del tema. Puntualmente este era un tema largo, para optimizar el tiempo de la charla, ya que son temas largos. Obviamente el italiano tiene mucha casuística, eso está bueno, pero no sé si va acorde a la intención de lo que se quiere hacer. Por el otro lado, yo creo que hay 2 puntos pivotales en esto, que es, primero, hay que comparar obligatoriamente, o sea, no se puede dejar de comparar. ¿Por qué?
los tratamientos preservadores de la fertilidad son estándar, porque fueron comparados con los porcentajes de recurrencia de Humbertine. Por lo tanto, ese dato tiene que estar. Es decir, si yo hago un tratamiento preservador de la fertilidad, ¿por qué lo puedo hacer? ¿Qué me avala a hacer? La oncoseguridad y, en segundo plano, la fertilidad. Entonces yo voy a decir, ¿por qué un cáncer puede hacer un tratamiento menos? Y eso incluye todos los cánceres, de todos los tumores, incluso mamas. Por lo tanto, si yo voy a ofrecer un tratamiento preservador de la fertilidad, tengo que saber la oncoseguridad versus un tratamiento estándar mundial, que es el Vertine. Y punto número 2, cómo se embarazan. ¿Ok? Esos datos tienen que ser clave. ¿Por qué vos decís, María Ángeles, que un 12% es alto de porcentaje de recurrencia en tumores mayores a 2 centímetros post-neoadjuvancia, por ejemplo? No, o sea, no digo que es alto, sino que es más o menos lo esperable. Por eso dije que se espera que en este grupo de pacientes, que es estadio 1B2, tenga ese nivel de recurrencia. O sea, es esperable. No, está bien, pero si vos vas a ofrecer un tratamiento en menos, va a ser comparable con el tratamiento estándar agresivo. El porcentaje de recurrencia de un cáncer de cuello uterino tratado por Humbertine es hasta un 4%, 3,5%, 4,5%, y si vos bien mostraste, todos los tratamientos en 1B1 no superan ese porcentaje, salvo cuando sea neoadjuvancia, que lo duplican incluso 14% de salto. Eso hace, como bien dijiste, que no sea un estándar de cuidado y que haya que esperar. Pero para todos los que estamos, la importancia de ofrecer un tratamiento preservador de la fertilidad es saber que la paciente no se está muriendo más, sino que se muere lo mismo que hacer un tratamiento agresivo. Por eso, médico y legalmente se lo podemos ofrecer. Y lo otro, obviamente, al no tener el medio de sostén que tiene, buscas que el tratamiento preservador de la fertilidad sea oncono si es factible, como bien dijiste, en estadios 1-1, o en estadios con muy bajo grado, o una traqueotomía si es más grande. Y cuáles son los problemas de que una mujer se embarace después de un cono, después de una traqueotomía. Esos son datos claves que a nosotros, si bien hacemos ginecología oncológica, no podemos dejar de saberlo, porque diría que prácticamente somos nosotros los que tenemos que tener ese conocimiento, porque somos nosotros que ofrecemos el tratamiento. Entonces, sí queda claro. Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, Fede, un aporte. Las tasas de recidiva en el cuello son tanto más altas cuanto más alto es el tamaño tumoral. Por eso en tumores de más de 2 centímetros es un poco más que el 4%. Y en algunos casos, dependiendo de otros factores biológicos, pueden llegar más cerca del 10%, que es lo que provoca hacer un tratamiento neoadyuvante y después preservación de la fertilidad. De todas maneras, hay que tener en cuenta que todavía no es tratamiento estándar, que en oncología hay que respetar los límites, que esto de que lo hacemos porque yo considero que, o a partir de mi experiencia, o a propósito de nuestros casos, en oncología no va. Dejarlo como recomendación general. Yo viví la traqueotomía muy de cerca, en donde al principio no sabíamos bien cuáles eran los límites y hemos tenido recidiva y uno veía los reportes de las recidivas a nivel internacional, hasta que se fue más o menos identificando cuál era el límite, porque hoy queda la idea, y un poco recién se planteó, que todo aquello que pase los 2 centímetros y que no entre dentro del cáncer, el tratamiento ideal es la traqueotomía. La traqueotomía también le va mal con tumores de más de 2 centímetros, así que hay que tener cuidado. Probablemente el manejo de esos tumores venga de la mano de neoadyuvancia y cono, y no de traqueotomía sola. O sea, la recomendación, porque hay mucho fellow en este propósito de estas clases, es siempre respetar los límites hasta que esos límites lo corra la evidencia científica y no el jefe de equipo, ¿sí? Solamente quería decir eso, y que todavía tiene que correr un poquito de agua bajo el puente de lo que no fue demostrado ni por Concert ni por Shape. Y bueno, hay que esperar el Contessa, que nos abriría una puerta importante para tumores un poco más grandes.
Mientras tanto, o estamos haciendo un trabajo científico y tenemos un protocolo avalado por nuestra institución, o le decimos a la paciente que todavía no es estándar. No tenemos para ofrecerle mucho más que esto. Eso quería decir. Buenísimo, Gonzalo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No sé, Ángel, si querés decir algo. No, Diego no está para hablar. Diego, porque después dice que no le damos la palabra, Diego. No, estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo y con vos, Fede, de ser muy criteriosos a la hora de seleccionar el paciente. Nada, el objetivo, un poco decía María Ángeles, es lograr que esa paciente se cure y después el objetivo, como decir, un objetivo secundario es el embarazo. Así que estoy de acuerdo de seleccionar muy bien al paciente y no correr riesgo de la sobrevida de esa paciente. No, muy bueno. Después estaría bueno, Diego, obviamente esto es como caminante va en camino, sale camino al andar, de dar, porque si bien María Ángel lo dijo muy bien, de hablar de lo que es transposición, porque en realidad sería un tratamiento preservador de la fertilidad, pero mayoritariamente en pacientes que no tienen cáncer de cuello uterino, o así fue su origen inicial, para dar una clase de eso específicamente. Sí, ningún problema. Yo me ofrezco. Y sí, la verdad que habría que encararlo más con el objetivo ese de no conservar la fertilidad, o sea, conservación de la fertilidad en cáncer no ginecológico. Perfecto, Eso, dale, después es vamos un poco a seguir. el origen de la técnica. Perfecto. Claro, sí, por eso la pasé por arriba nada más, pues si bien no es casi en cáncer en este caso, pero bueno, era como para dar a conocer que está la técnica. No, está bien. Por eso me picó, me la dejaste picando, María, sí, por eso digo que por ahí. Lo agregamos a lo último, le agregamos una clase más que estaría buena porque es un dato a tener en cuenta y que también debe ser ofrecida en pacientes que no tienen hijos, por ahí tienen un cáncer de ano o lo que fuera. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, vayan a trabajar.